Con todos ustedes, Javier Lacunza. Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Qué bonita Granada, qué maravilla, qué ciudad. La razón que me trae a este congreso fundamentalmente es que en el trabajo que desempeño actualmente nosotros gestionamos la Plaza de Toros de Granada. Nosotros nos dedicamos a la gestión de grandes recintos, para espectáculos, para grandes eventos, en general con un denominador común que es pues los grandes aforos, ¿no? los miles de personas. Entonces, de alguna manera, la razón fundamental que me trae aquí es que dentro del programa de actividades previstas para la tarde está la visita precisamente a la Plaza de Toros de Granada y tratar un poco las especificidades de qué supone organizar eventos en una localización como esa, ¿no? Lo cierto es que, pues hablando con el comité científico, salió la oportunidad de tener también un espacio durante la mañana y ¿de qué podíamos hablar? Yo fundamentalmente me he dedicado, soy ingeniero de telecomunicaciones, ahora os explicaré muy rápidamente un poco qué es lo que he hecho en mi vida porque le da contexto a lo que os voy a explicar, ¿vale? Pero desde hace 10 años me dedico a la gestión de recintos, fundamentalmente. Recintos de diferente tipología, palacios de congresos, pabellones multiusos, estaciones de esquí, circuitos de velocidad. Nos ha tocado gestionar diferentes inmuebles de diferentes características, ¿no? Entonces, un poco vinculado a esta experiencia, se nos ocurrió, ¿no?, la posibilidad de decir, bueno, siempre se habla de buenas prácticas, de mejores proyectos, de casos de éxito, de premios. Y dijimos, oye, ¿por qué no hablamos de lo que nos sale mal? Porque, a veces precisamente lo que te sale mal, ¿no?, es de donde más aprendes, ¿eh? Y un poco con ese espíritu y con esa libertad de ser un poco alternativo en los planteamientos, ¿vale?, sale esta ponencia que hemos titulado El éxito del fracaso, ¿vale? Confío en que al final de la presentación, esta presentación no sea una más en la lista de fracasos, sino que realmente saquemos lecciones aprendidas y algo de utilidad en lo que vamos a contar, ¿vale? Bien, más allá de... Me han dicho que no toque el botón blanco porque debe ser la leche, así que intentaré no equivocarme. Más allá de contar una serie de elementos o una concatenación de fracasos, he procurado, de alguna manera, trasladarlos a unas cuantas áreas temáticas. Bien. De cualquier manera, para explicar un poco y para dar contexto, yo personalmente, como Javier Lacunza, pues he sido una persona que estudié Ingeniería de Telecomunicaciones, estudié también un máster en Administración de Empresas y durante la primera parte de mi vida profesional me he dedicado fundamentalmente al mundo de las telecomunicaciones, y también tuve un periodo como responsable de una planta de manufactura en Monterrey, en México, ¿no? Por una serie de circunstancias de la vida, pues nos llevaron muy jovencitos a tener una aventura por allá. Aprendí mucho en todo ese periplo, pero en el año 2012 se produce una situación y es que se jubila el director del Auditorio y Palacio de Congresos de Navarra y el Gobierno de Navarra pues inicia un proceso de búsqueda de un candidato para llevar aquello, ¿no? Y contra todo pronóstico, pues el puesto fue para una persona que no tenía una experiencia. Tengo una afinidad musical, soy músico, aficionado, he estudiado música, pero más allá de eso, pues realmente no tenía una experiencia muy relevante para aquello, ¿no? Llegué en 2012, en febrero del 2012, en un momento de una crisis económica muy sustancial, ¿eh? Y este hecho de aterrizar en una infraestructura grande y que ha costado muchos millones de euros en una fase de crisis económica tan fuerte ha marcado muchos de los planteamientos que seguramente os voy a poder hacer hoy, ¿vale? Añadido a eso, se produce una situación y es que para hacer frente a una crisis, allá por 2012, el segundo valle de la W de crisis, al menos en nuestra ciudad, fue muchísimo más acusado que el primero, 2008, 2009, 2010. Bueno, fue una crisis importante, que duda cabe, pero lo peor de la crisis vino en el segundo semestre del 12 y en el primer semestre del 13, ¿no? Y en ese momento se toma una decisión de hacer una progresiva concentración de empresas públicas, lo cual nos supone a nosotros ir absorbiendo diferentes recintos bajo el mismo paraguas de gestión, bajo un único CIF, ¿eh? Y en primera instancia absorbemos el Planetario y Museo de Ciencia de Pamplona, que tiene un vínculo muy fuerte con el Museo de las Ciencias de Granada. Eso sucede en 2012. En 2013 absorbemos las estaciones de esquí nórdico del Valle del Roncal, muy cercanas a la Muga con Aragón y con Francia.
Absorbemos también un circuito de velocidad de 54 millones de euros. Luego os explicaré por qué menciono estas cifras. Absorbemos también el recinto ferial en la parte norte, en las afueras de Pamplona. En 2014, absorbemos lo que era el Instituto Navarro de las Artes Audiovisuales y Cinematográficas, quedándonos con la parte de gestión de Film Commission, todo lo que es la promoción territorial para la captura de actividad audiovisual y la generación de tejido audiovisual en el territorio, la parte de Filmoteca de Navarra y la parte de producción y coproducción de festivales de cine y televisión, ¿vale? En 2016 tenemos que abordar un proceso muy complejo de integración en la fundación del auditorio de la Orquesta Sinfónica, ¿vale? En una situación también muy difícil económicamente, y este fue un proceso también bastante complejo. Todo es ganar un volumen para, de alguna manera, tener una mayor digamos, respuesta a una situación económica compleja, y lo último que hacemos es acometer el proceso de apertura del pabellón multiusos en 2018. Pabellón multiusos, un palacio de los deportes con capacidad para 12.000 personas, ¿vale? ¿Por qué os cuento todo esto? Porque muchas de las reflexiones que os voy a hacer tienen que ver con esa trayectoria y con esa múltiple tipología de infraestructuras grandes bajo gestión, con diferentes temáticas, en las que seguramente el primer y mayor denominador común que tienen es su coste y, por tanto, en gran medida su contestación social. Es decir, nos toca, en medio de una crisis económica, gobernar infraestructuras muy costosas y justificar, en un momento de hipersensibilidad económica, muchísimas de las decisiones y aspectos de gestión que estamos abordando, ¿vale? Bien, en la colección de fracasos, de dificultades, de problemas que hemos ido almacenando en estos tiempos, las he agrupado en 5 áreas temáticas, ¿no? La primera obedece, digamos, a ese punto de encontrarte con un sector que es nuevo, que es descifrar y explicar lo complejo, ¿vale? La segunda parte es la verdad en los datos. Vamos a hablar de datos. Luego he visto en el programa del Congreso que tenéis a un gran tipo que es Eric Motard. Al final de esta mañana he discutido muchísimo con él de datos y de reporting en este nuestro sector. Hablaremos después de la localización y el intento de abordar los límites que tiene tu organización y tus digamos, barreras o fronteras en el crecimiento o en tu evolución. Hablaremos de la segregación de intereses entre los diferentes stakeholders que de alguna manera se nos vinculan, están presentes en nuestro mundo. Y por último abordaré el tema de la formación o la falta de formación. Estamos preparados, ¿vale? Bien. La primera cuestión, la primera dificultad, fracasos, cadenas de problemas que nos podemos encontrar es en un momento en el que, como os comentaba, llegas a una gestión de activos públicos, vienes del sector privado y con una óptica, bueno, pues de empresa, ¿no?, a gestionar un bien que es de todos. Se produce una paradoja, y es que seguramente pues el mundo de las telecomunicaciones nos lleva a hablar de cosas pues bastante complejas y en general aburridas o poco sexys, ¿no? Performance de máquinas, protocolos de comunicación, esas cosas que, bueno, pues al más común de los mortales ni le importan ni muchas veces las entiende ni las quiere entender, ¿no? Y sin embargo, transitas a un territorio en el que un auditorio, un pabellón, son cosas de uso común sobre la cual pues, todo el mundo puede opinar o puede tener su visión, ¿no? Y se produce la paradoja porque cosas aparentemente muy abstrusas, como es todo ese mundo de la ingeniería, en realidad es una realidad mucho más objetiva, que una cosa aparentemente mucho más simple, que le puedes explicar a tu abuela a qué te dedicas y lo entiende perfectamente, antes no lo hacía, y sin embargo es mucho menos objetivo el determinar si las cosas se están haciendo bien o se están haciendo mal, ¿no? Y eso seguramente, a pesar de denodados intentos por nuestra parte de explicarnos y de comunicar y de justificar las decisiones y los proyectos que íbamos acometiendo, pues seguramente te acompaña a lo largo de toda la vida. Probablemente es irrenunciable que en la gestión de lo público, bueno, pues de alguna manera tengas que hacer siempre frente a la contestación, ¿no? o a los diferentes pareceres. Pero lo cierto es que es una dificultad y a mí personalmente, como profesional, pues bueno, me ha marcado mucho, ¿no? También es verdad que yo creo que el mundo al que nos dedicamos es relativamente simple decir a qué se dedica un auditorio, un palacio de congresos. Voy a hacer mucha referencia de todas las infraestructuras al palacio de congresos y al auditorio porque es lo que más vínculo tiene con este congreso y por otro lado porque era la infraestructura más importante, era un poco nuestra central en todo ese periplo, ¿no? Hay dos temas, ¿no? Uno es el mundo del maíz o el mundo del turismo de reuniones, la industria del entretenimiento, diferentes terminologías que no terminan de abrazar completamente lo que exactamente hacemos, ¿vale? Tenemos de partida un problema de encuadre. Y es un problema de encuadre que lo ves muy claro cuando llegas, pero es un problema de encuadre que pervive a lo largo del tiempo.
porque es que ni siquiera en la terminología muchas veces nos ponemos de acuerdo. De hecho, y probablemente lleve la contraria a algunos de los ponentes previos o posteriores, a mí el hecho de hablar de turismo MAIS o de turismo de reuniones me parece un término que en cierta manera es discutible, ¿no? Porque el gasto turístico que se produce como consecuencia de una cosa que es diferente. Lo que nos trae a un congreso, a una reunión, a una presentación de producto corporativo es la compartición de conocimiento, es la captación de inversión, es incluso las políticas de marketing territorial. El gasto turístico es una derivada de todo ello. Entonces, los drivers deben ser necesariamente diferentes. Por eso, ahí tenemos una problemática de encuadre, ¿no? Y otra cosa con la que me encuentro, que también es una dificultad y que también me ha acompañado a lo largo de todos estos años, es la simetría del reporting. Es decir, tratamos de tangibilizar en números, bien en actividad, bien en desempeño económico-financiero, aspectos en el que no todos utilizamos la misma terminología, no todos utilizamos los mismos parámetros y es difícil terminar con comparar peras con peras, ¿no? Y se producen situaciones un tanto extrañas, ¿no? Entonces, de alguna manera, en este tránsito por la dificultad, tenemos esas dos cosas que yo creo que están muy patentes, ¿no? La dificultad de encuadre y digamos, un reporting poco homogéneo, una manera de dar datos poco homogénea, ¿no? Y eso me lleva al siguiente capítulo, ¿no? Que es la verdad en los datos, ¿vale? Creo que hay en general, y no solamente vinculado al juicio sobre nuestra actividad, sino muchas veces las opiniones, ¿no? Hay un cierto anumerismo, ¿no? No puedes comparar un problema de centenas, decenas o de millones de euros, ¿no? Y a veces tengo la sensación que el hecho de hablar de déficits o de superávits o de rentabilidades mezcla un poco todo, ¿no? Y se pierde un poco a veces la visión de los órdenes de magnitud. Como digo, nos ha tocado pues el periodo que nos ha tocado. Seguramente una crisis que inició en el 2008 y que nunca ha terminado de terminar, y ya vino el COVID para terminar de ponerle la puntilla, ¿no? Y de alguna manera la necesidad de hacer reporting en clave económica ha sido muy importante, ¿no? Entonces, claro, te van llegando infraestructuras de diferente tipología y dices, si ya ni siquiera entre los propios palacios de congresos muchas veces nos ponemos de acuerdo en cómo suministrar los datos para que todo se parezca, se puede parecer, pero luego en el fondo cuando indagas no se parece mucho. A mí me ha tocado ser vicepresidente de la Asociación de Palacios de Congresos de España durante 2019, 2020 y 2021 y uno de los focos que tuvimos como junta directiva en aquel momento fue tratar de armonizar el reporting de datos, porque había muchas discrepancias, ¿no? Tanto en lo que tiene que ver con actividad como cuenta de explotación como balances de impacto económico, ¿vale? Entonces, en ese sentido, esa dificultad. Y luego, que cuando tienes inmuebles de diferente naturaleza, es muy difícil comparar peras con peras, porque se te pueden dar, insisto, esto es un poco muy económico, pero es que es lo que me ha tocado vivir, ¿no? Se te pueden dar unas asimetrías tremebundas, es decir, tú tienes una infraestructura pública que hace un reporting y dice, hemos generado un superávit de tanto. Bueno, superávit de tanto, teniendo en cuenta que es un mecanismo de financiación, es un 60% de subvención pública, ojo, que ese beneficio hay que ponerlo en cuarentena, que está muy bien y seguro que se han hecho cosas muy interesantes, ¿no? Por otro lado, tienes infraestructuras que en muchos casos se te dan a que explotes a riesgo y ventura sin una aportación pública y estás minorando las pérdidas, pero finalmente hay un ejercicio, me da igual en EBITDA o en bottom line, de pérdidas y de repente aquello es una catástrofe y dices, no, es que tenemos que de alguna manera armonizar la manera en la que presentamos el performance económico de las diferentes infraestructuras, ¿no? Y es lógico, además, que no se le exija lo mismo a las diferentes infraestructuras. Un palacio de congresos puede optar a ratios de autofinanciación del 100%, sobre todo si estamos hablando de palacios de congresos en entornos urbanos de un determinado volumen, ¿verdad? Pero no le puedes exigir, digamos, o sea, los puedes comparar, pero no puedes tener un planteamiento de exigencia igual con una dinámica museística. Aquí tenéis, por ejemplo, un Museo de las Ciencias en Granada, que es muy conocido en el sector por sus elevadísimos ratios de autofinanciación, ¿vale? Pero que de cualquier manera pretender una autofinanciación del 100% en un museo no es viable, ¿no? Entonces, de alguna manera, yo lo que he intentado, sin mucho éxito por mi parte, y esto va de hablar de dificultades, ha sido de tratar de encontrar algún tipo de ratio, de indicador, que nos permita homologar las comparativas, ¿no?
De todo este periplo me queda, y he hecho mucho énfasis en ese ratio de autofinanciación que consiste en valorar todos esos ingresos que eres capaz de obtener de una infraestructura, de la explotación de una infraestructura, prescindiendo de lo que son las subvenciones y transferencias corrientes de tu órgano de gobierno, divididas entre el global de gasto, el gasto variable y el gasto fijo. Y eso nos aproxima, de alguna manera, a una realidad homologable. Pero a pesar de todo eso, digamos que estandarizar todo esto no es posible y nos toca seguir leyendo artículos de prensa donde beneficios, pérdidas y magnitudes se siguen mezclando de una manera, sobre todo para poner a parir o para alabar, digamos, una determinada infraestructura, ¿no? Entonces, en ese sentido, ahí hay mucha complejidad en obtener verdad de los datos. ¿Y qué decir? Ya no solamente de la cuenta de explotación, que eso realmente, bueno, pues tú lo tienes y tú lo manejas. Los estudios de impacto económico, ¿no? Toda esa economía inducida que se genera, que muchas veces es necesaria para ilustrar, bueno, pues que efectivamente ha sido una buena idea invertir en una infraestructura, invertir en un gran evento, etcétera, etcétera, ¿no? Medir bien, hacer un buen estudio de impacto económico es costoso, carísimo y requiere de una paciencia tremenda. Y he hecho bastantes en diferentes áreas, del Palacio de Congresos, del Parque Zoológico y de Recreativo del sur de Navarra, aunque no era nuestro perímetro de gestión, pero de alguna manera nos lo encomendaron. He hecho estudios sobre la economía de rodajes, todo el impacto económico de los rodajes en el trienio 15-17. Hemos hecho estudio de impacto económico sobre el multiusos. Medir bien es excepcionalmente complejo y muy caro. Entonces, lo que estamos viendo muchas veces con los estudios de impacto económico son extrapolaciones de estudios hechos previamente, muchas veces sin actualizaciones de coeficientes, etcétera, etcétera, y aparte que incluso aunque tú te empeñes en medir muy bien, tienes que hacer muchísimas asunciones que no necesariamente son correctas, pero es que realmente no te queda otro remedio. Entonces, en ese sentido, grandísima dificultad, grandísimo problema el poder dar verdad en los datos. Ahí, bueno, pues tiene que haber una aproximación, en muchos casos, muy voluntarista. Y por otro lado, y habiendo venido del mundo de la empresa en un momento de una, digamos, hipersensibilidad a lo económico, creo que cometemos un error muchas veces, que es conceder demasiada importancia a lo económico, olvidando cuál es la naturaleza de lo que hacemos. Nosotros somos, en grandísima medida, servicios públicos que en muchos casos obedecen a una suerte de dinámica de copago, haciendo a que el organizador o a que el público pague por su asistencia, pero eso no necesariamente tiene que incurrir en una financiación completa de la operativa. Somos servicios públicos en esencia. Yo tuve una experiencia que sabía lo que iba a pasar en cierta manera, pero la quise jugar, que fue en el primer año de operación, en 2012, a la hora de dar una rueda de prensa con un poco lo que eran los resultados del año. En 2012 innovamos muchísimo. Era un momento de crisis absoluta, sobre todo en el sector cultural. La frontera histórica entre la programación propia del auditorio y la programación de terceros, toda esa hibridación que hicimos, nos permitió incrementar sensiblemente el público en un año de una crisis muy fuerte. Ahí había cosas muy interesantes que contar. De 40 minutos o 30 minutos que duró la rueda de prensa, 29 estuvieron dedicados al balance de actividad, donde había cosas muy interesantes de contar. Y además, aquel año se dio la circunstancia de que el balance económico no fue malo, se generó un pequeño EBITDA, un pequeño margen de contribución, ¿no?, en la operativa de la instalación. Y lo mencioné de corrido en el último medio minuto de la rueda de prensa. Hemos generado un EBITDA de tanto, expliqué un poquito el concepto de la amortización, que muchas veces lleva a equívocos. Al día siguiente, los titulares a 4 columnas, ¿cuáles fueron? Lo económico. Habíamos estado 29 minutos hablando de un balance de operación que era ciertamente dignísimo, pero la hipersensibilidad al económico condicionó absolutamente cómo se transmitió esa noticia. Eso creo que es un error. Insisto, y vengo de la empresa privada y sé lo que eran los números y el reporting financiero y todo eso, pero creo que muchas veces se está perdiendo bueno, la base y la esencia de lo que debemos comunicar. Bien. Siguiente bloque temático de errores o de dificultades, la localización de límites. Yo cuando me fui a trabajar a México leí un libro de un autor que se llamaba Eliyahu Goldratt, un libro que se llamaba La Meta, que era bueno, una especie de novela de un nuevo responsable de una fábrica que llega a una fábrica que tiene bastantes problemas y de una manera un poco novelada, ¿no?, pues va contando cómo resuelve los problemas. Y a mí se me quedó muy presente una frase que decía en aquel libro, que es: independientemente de lo bien que funcione tu sistema, tu fábrica, tú lo que quieras, vas a tener siempre cuellos de botella que vas a tener que afrontar. Entonces, en la dinámica de lo que nos pasaba en 2012, y sobre todo, sí, 2012, ya directamente desde el primer año, ¿no? Dices, oye, ¿cuáles son mis cuellos de botella? Teníamos un cuello de botella muy concreto que afectaba al Palacio de Congresos, pero sobre todo afectaba al circuito de velocidad, que era
tu aeropuerto internacional de referencia. Esto lo cuento, había bastantes casos que podía contar sobre localización de límites, pero me ha parecido interesante traer este al caso, porque muchas ciudades medianas tienen esa dificultad de cómo la accesibilidad les condiciona su capacidad de organizar más eventos y de traer más eventos itinerantes, más eventos corporativos, etcétera, etcétera, más lanzamientos de productos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en el circuito se nos daba una circunstancia, y es que nuestro aeropuerto internacional de referencia, que era Bilbao, nos daba un transfer lo suficientemente largo para que no fuera aceptable por los clientes, sobre todo para las operaciones de back-to-back, que son operaciones rentabilísimas tanto para la infraestructura como para el destino, ¿no? Entonces, dices, coño, tengo un límite aquí, ¿qué puedo hacer para afrontarlo? ¿Puedo convertir mi aeropuerto en internacional? Con una mirada muy concreta, ¿eh? Dices, a ver, yo lo que tengo que conseguir es que una persona en Varsovia o una persona en Copenhague se levante a las 7 de la mañana de su casa, vuele, seguramente en 2 hops, ¿vale? Y llegue a la hora de comer para comer, tener una jornada de trabajo, dormir, tener otra jornada de trabajo por la mañana y después de comer salir y llegar a su casa. De tal manera que en 48 horas completemos 2 sesiones efectivas de trabajo, ¿eh? Y esto nos permita dinamizar un recurso que necesita exactamente eso y cuyo público es internacional, ¿vale? Bueno, durante 3 años acumulé fracaso tras fracaso tras fracaso en intentar remover las conciencias de, oye, esto es necesario. No sé si es posible, pero desde luego es necesario, ¿no? Claro, hablabas con los diferentes agentes implicados allá, Confederación de Empresarios, Cámara de Comercio, Departamentos de Turismo. Nadie era capaz de dar una explicación concreta a cómo en 2007 había habido 500.000 de pasajeros en el aeropuerto y en el 2012 estábamos en 130.000. Se había caído un 85% el volumen de pasajeros. Sin embargo, y a pesar de la crisis económica, yo creía que había un caso real de demanda no atendida, ¿eh? Afortunadamente, en 2015 llegó una persona, una directora de proyectos en otra empresa pública del Gobierno de Navarra, que sabía de estas cosas y consiguió, en el arco de 2 años, que Lufthansa abriera su vuelo de manera directa con Frankfurt y nos permitiera hacer las operaciones de back-to-back que nosotros necesitábamos. Y se consiguió sin dinero público. ¿Cómo se consiguió? Sacando una licitación para un estudio de economía del viaje que te modele los flujos de pasajeros y te revele la demanda potencial y las cartas de compromiso de las 50 principales exportadoras de compromiso de vuelo con la aerolínea que venga. Esto se hizo el análisis con KLM y Schiphol, se hizo el análisis con Air France y Charles de Gaulle, se hizo el análisis con Frankfurt y Lufthansa y British Airways con Heathrow no se pudo hacer porque estaba en proyecto el runway y no había slots disponibles, ¿no? Pero aquello efectivamente reveló aquel convencimiento que teníamos de que había un caso de demanda no atendida. Y efectivamente Lufthansa abrió el vuelo, Lufthansa consiguió volar con un 70% de ocupación y superior, con lo cual la línea era rentable, no fue necesario financiarla, ¿eh? Y luego además era tráfico eminentemente corporate, con lo cual el precio medio del billete era sensiblemente superior a un tráfico inducido eminentemente por turismo. Es decir, que pese a que hay que acumular el fracaso de no haber sido capaces de hacerlo en un plazo razonable, esto se consiguió. Y me parece también importante traerlo al caso porque si algunos os preocupáis, bueno, pues de Destination Management, pues este es un caso que de hecho Lufthansa presenta en ferias internacionales como caso de éxito de desarrollo regional, ¿vale? De aeropuerto regional, ¿vale? Y luego otro caso de fracaso, este me gusta mucho porque es un proyecto del que me enamoré mucho, ¿no? Yo tenía, la búsqueda de mis límites, tenía clarísimamente en 2014 un problema de financiación de gasto corriente y un problema de financiación sobre todo de inversiones. Tenemos infraestructuras muy grandes, muy costosas y que necesitan de un nivel de inversión recurrente muy importante. Y en esos momentos los presupuestos eran absolutamente exiguos, ¿no? Entonces dijimos, bueno, a mi gobierno no le podemos pedir dinero porque el gobierno de Navarra en este momento está en una situación muy difícil, no podemos pedir dinero. ¿Dónde podemos buscar? Pues no, vamos a mirar a Europa, ¿no? Y efectivamente, oye, miramos varias tipologías de proyectos europeos, en general partenariados muy complejos, no sé qué, pero, oye, el programa operativo de cooperación transfronteriza España-Francia-Andorra es un programa muy bien dotado económicamente, 160 millones de euros, basta con un único partner al otro lado de la frontera y dices, oye, esto empieza a sonar. Ves que el histórico, el track record de proyectos programados tienes desde 150.000 euros, pero hay proyectos de 4 o 5 millones de euros y dices, oye, efectivamente interesa jugar esta partida, ¿no? Y entonces dices, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué historia podemos buscar aquí para vincular el Palacio de Congresos? Claro, haces la reflexión y dices, joder, el Palacio de Congresos es un territorio embotellado. Porque estás hablando del sector cultural, estás hablando del sector político, sindical, empresarial, todo transita por el Palacio de Congresos. Claro, si dos ciudades, si lo que pretende un programa de cooperación transfronteriza de la Unión Europea es, por así decirlo, cortocircuitar dos territorios, que dos territorios empiecen a cooperar,
Claro, cooperar a través de los palacios de congresos sería muy interesante porque realmente se tocan un montón de sectores en dos infraestructuras de gestión razonablemente concentradas, de tal manera que es relativamente fácil articular un proyecto. Oye, qué buena idea, joder. Oye, vámonos a Francia. ¿Y a dónde nos vamos a Francia? ¿Con quién vamos a cooperar? Pues encontramos una razón histórica muy bonita. Cuando Navarra es conquistada, en 1512 por Castilla, el rey de Navarra se fuga a sus dependencias, que eran Reino de Navarra, al norte de los Pirineos. Y Navarra sigue existiendo como reino independiente al norte de los Pirineos. Y su corte la instala en Pau. Pau, ciudad que está a apenas 2 horas y media de coche de Pamplona. En línea recta son 100 kilómetros, pero dándole la vuelta a los Pirineos 250 si quieres ir por autopista, porque si no la carretera es horrorosa. Y entonces pues fuimos a Pau un poco con el concepto de decir, oye, joder, antiguo reino de Navarra, un reino, 2 palacios, hacemos cooperar a todo el territorio, un proyecto en 4 ejes, cooperación de marketing territorial, cooperación en organización de eventos, mix de stakeholders, cooperación en venue management, inversiones, sistemas de calidad, etcétera, etcétera, y por último, cooperación cultural. Joder, es que había un plano de cooperación absolutamente alucinante entre los territorios. Claro, la dificultad aquí es decir, oye, nos vamos a plantar en Francia, ¿qué nos va a decir esta gente? ¿No? La recepción fue fantástica. Desde el primer momento, director del Palacio de Congresos, le gusta el proyecto, empezamos a hacer, bueno, pues reuniones por allá, alcalde, ayuntamiento, en fin, maravilloso, maravilloso. Claro, el gran problema del proyecto, claro, yo veía 4 millones de euros ahí, de la cual gran parte era para nosotros y eminentemente para financiar inversiones, y la oportunidad era fantástica. Bueno, y el gran problema era convencer a los franceses, y los franceses estuvieron muy convencidos y fueron abrazaron el proyecto, ¿no? Llegó el momento de presentar la convocatoria, presentamos la convocatoria y en primera ronda nuestro proyecto es uno de los peores puntuados. Dices, ¿cómo es esto posible? Si hemos hecho un proyecto de cooperación interterritorial alucinante, si me he enamorado de este proyecto hasta las trancas, si sueño con él por las noches. Pues porque habíamos invertido, o había invertido tanto esfuerzo en convencer a los franceses que me había olvidado de convencer a los míos. Y los míos, y vuelvo al problema del encuadre, y por eso os lo estoy contando también este proyecto, decían, joder, Javier, es que ahora que nos lo cuestas en este análisis post-mortem, claro, lo empezamos a entender, pero es que esto, claro, ¿de quién se ocupa de esto? Claro, tienes un proyecto tan transversal que es muy difícil darle un dueño dentro de una dinámica departamental, ¿no? Y luego está el problema del encuadre que os decía, claro, es que esto del maíz es tan etéreo, esto de los eventos es tan etéreo, ¿quién se ocupa de esto? Bueno, pues ese problema de encuadre y ese problema de mi inutilidad, ¿no?, a la hora de convencer a los míos propios y no a los del otro lado de la frontera, pues fue a que esos 4 millones de euros no llegaran y efectivamente hubo que buscar otras alternativas para seguir financiando la operación y las inversiones, ¿no? Bien, no sé qué tal voy de tiempo, tiendo a enrollarme, pero me he dejado las 2 últimas acciones, así que son un poco más ligeras para no pasarme de tiempo, porque sé que vamos un poco retrasados. ¿Tiempo? Vale, ok. 2 cosas muy rápidas. La tricotomía, sede, organización y público. Es súper difícil resolver el nudo de quién es responsable de qué y quién sabe qué de las otras partes, ¿vale? Y en este sentido hay un montón de anécdotas, sobre todo nunca se me olvidará la de Julio Iglesias con entradas a 200 euros, que no dependía de nosotros la fijación del precio de entradas, pero que casi hubo que comparecer en Parlamento para explicarlo, ¿vale? Y última cosa, el momento de no saber. Estamos en un Congreso Internacional de Protocolo, venimos aquí a formarnos y hay muchísimas situaciones en la vida de uno en la que se encuentra en la situación de no saber de algo, sobre todo cuando vienes de nuevas a un sector, ¿no? La anécdota principal que se me ocurre y que además me viene muy al caso fue aquella vez que teníamos a un embajador de un país del G30, un sábado coincidió que después de una visita institucional había una compañía de danza de su país que actuaba en nuestro auditorio y pidieron entradas para que viniera el señor embajador, pero siendo sábado no le acompañó nadie del servicio de protocolo y le recibí yo con todas las carencias que en materia de protocolo pues puede tener una persona que se ha dedicado a otras cosas, ¿no? Y de repente pues el señor embajador dice, oye Javier, en una sala de 1.600 personas, es que quiero dirigirme al público. A ver, esto es una compañía de danza, no hay microfonía, no hay absolutamente nada previsto. Claro, ¿cómo le dices que no a un señor embajador de un país que no es Tuvalu? O sea, que es un país del G7 con más de 200 millones de habitantes. Bueno, pues seguramente si hubiera tenido la oportunidad de estar en un congreso como este, habría sabido cómo hacerlo. Salí con tema de seguridad y salí razonablemente airoso, pero seguramente no hice lo correcto. En fin, espero que...
A los que vengáis esta tarde a la Plaza de Toros, encantados de recibiros. Confío en que algunas de las cosas que os he contado, dificultad de encuadre, dificultad en el reporting, mix de stakeholders y luego, lógicamente, errores que uno comete en la vida, os hayan podido ser de utilidad y confío que hayáis disfrutado de la sesión. Os espero esta tarde en la Plaza de Toros. Gracias.